Muy buen día para todos. Que el Señor continúe con grandes bendiciones. Bueno, aquí tengo el tintico de la mañana. Hoy nuevamente para aprender y entender y conocer de la palabra de Dios que nos dejó a través de las escrituras, ¿verdad? Entonces, inicialmente pues nos tomamos el tintico de la mañana. Y luego, bueno, vamos a cantar hoy en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Josué 1:8. Unos versículos que tienen música, ¿verdad? Josué 1:8. Y de pronto muy conocido por muchos. Dice así Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, así como desayuno, almuerzo y cena todos los días, no falta. Entonces, que la palabra del Señor es ese alimento, nunca se aparte de nuestras vidas, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, tengamos fe y la creencia de que en verdad todo nos va a salir bien. No como queremos con tanta pompa y tanto dinero, pero sí en nuestra vida personal paz y tranquilidad, ¿verdad? Vayan abriendo su Biblia, vamos a leer en Segunda de Crónicas, continuando con los reyes que hemos venido estudiando, los reyes de Judá, en el capítulo 33. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas y que estamos aquí igualmente agradeciéndote por esa gran obra del Señor Jesús. Somos conscientes que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy una vez más, pues, estamos aquí para escuchar, para leer, para aprender tu palabra y que cada día aquello que es para nuestra vida lo pongamos en práctica. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, estábamos viendo el rey Ezequías, ¿verdad? Por allá por el capítulo 32. Vimos que él, un recuento somero de Ezequías, el templo lo limpió, lo puso a punto, como decimos. Luego de que estuvo el templo listo, ordenó los sacerdotes, y cuando tuvo los sacerdotes, ordenó de acuerdo a la ley de Moisés que trajeran el diezmo para la supervivencia de los sacerdotes. Y después los sacerdotes, después de esto, que estaba todo marchando bien, el enemigo quiso entrar, dice que quiso entrar Seraquerib a atacarlo, y dijo en el capítulo 32:20, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Estaban encerrados para la guerra, pero oraron al cielo y el Señor les libró. Todo esto fue la historia muy buena de Ezequías, un gran ejemplo, ¿verdad? Y hay cosas que no son de ejemplo. El Señor dice que examinarlo todo, ¿verdad? Pero retener lo bueno. ¿Qué pasó con Ezequías? Miramos un poquito del capítulo 32, en el versículo 24. 32:24 dice:
En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Un paréntesis aquí para pasar al siguiente capítulo, ¿verdad? Ezequías lo tuvo todo y como dije hace un momentico, hizo una gran obra también, todo muy bonito. Y cuando se enfermó, que se sintió que se iba a morir, habló con el Señor, ¿verdad? Dice que oró. El Señor le dio una señal. No sabemos, no dice acá qué señal. Tuvo que haber sido algo bueno. El Señor no le alargó la vida, no dice que le alargó la vida, no dice que lo curó enseguida, pero le dio una buena señal. Pero somos humanos y tenemos siempre esa naturaleza humana. No sé qué pudo haber en su corazón, qué pensó, y dice que se torció. Dice más, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. De alguna manera no se enfermó más, o su enfermedad paró, o cualquier cosa. Algo bueno. Pero nada. Y así somos. Estamos bien, el Señor nos protege, nos da lo que queremos. Estamos viviendo una vida material, económica súper bien. Y dejamos a Dios de lado. Nos olvidamos de Él porque así somos. Y aquí le pasó a Ezequías. Puede ser un gran líder, pero flaqueó. Pudo ser un gran líder, pero flaqueó. Entonces ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es invencible por el enemigo Satanás en cualquier situación, en cualquier momentico. Dice, se enalteció su corazón. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le mandó su disciplina y dijo, así no es la cosa. Venías bien y ¿qué pasó, verdad? Pero entendió y hubo el arrepentimiento. Se arrepintió de todo su mal y hubo restauración de todo aquello, ¿verdad? Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Bueno, entonces miramos ahí ese puntico. Que podemos ser los mejores, hacer toda una vida, todo bien, y en el último momentico, o como el deportista, ¿verdad? Viene en el primer lugar la competencia de los 40 kilómetros y faltándole unos metros se cae. Todo bien para al final desmayar y así, pero debemos cuidarnos. Bueno, ya murió Ezequías y sigue su hijo Manasés. Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los enagüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel. Es un buen término. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vosotros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley de los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal
que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces, otra historia interesante aquí a continuación, después de Ezequías, su hijo Manasés. Y comienza diciendo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este comenzó mal. Y dice en el verso 3, reedificó los lugares altos, todo lo que el Señor no quería, lo que su padre había quitado, volvió atrás, ¿verdad? Tenemos nuestra vida un vaivén. Esa es nuestra vida, porque desafortunadamente somos humanos y nos rodean personas de diferentes caracteres, de diferentes niveles de inteligencia, de niveles económicos muy variados. Entonces, el punto es cada uno, el comportamiento mío ante el Señor. ¿Cómo es mi comportamiento? Porque si me pongo a mirar cómo es el vecino, cómo es el amigo, seguramente que o para bien o para mal me voy a dejar llevar, ¿verdad? Como cuando estamos estudiando, siempre nos vamos con el que más estudia como en el mejor, o simplemente nos vamos con el más recochero porque nos gusta el juego y la cosita y no nos interesa perder. Entonces, Ezequías dice que levantó altares, o sea, lo que su padre había quitado y tumbado porque Dios no lo quería, él vino y lo reconstruyó. Error grave, hizo lo malo ahí, ¿verdad? Adoró todo el ejército de los cielos, todo el ejército de Satanás y sus esbirros, ¿verdad? Les rindió culto. Caramba, un giro de 180 grados. Tremendo en ese momento la vida de Manasés. Y me imagino que él tenía todo el conocimiento de la vida de su padre, todo lo que hizo su padre. Me imagino no, lo tenía el conocimiento que todo lo que su padre hizo, ¿verdad? Dice que incluso edificó altares en la casa de Jehová, en el mismo templo. Se apropió para hacer lo indebido. Y recordemos que su abuelo, por allá en el capítulo 28:3 dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Esto fue Acaz, el abuelo. Hizo pasar sus hijos por fuego.
Y aquí este señor hizo lo mismo, ¿verdad? En el verso 6, 33:6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Hay muchas cosas que, fijémonos, por herencia o por conocimiento, nos van quedando de nuestros abuelos. Yo me acuerdo muchas cosas de mi abuelo. Y entonces eso va quedando de generación en generación. Y por eso cantábamos ahorita, ¿verdad? Estas palabras que las debemos repetir, Josué 1:8, ¿verdad? Que se mantenga el mismo buen mensaje, no el que no sirve. Y aquí este señor, igual que su abuelo, hizo pasar sus hijos por fuego. Y fue aún más allá. Dice, observaba los tiempos, miraba los enagüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. ¿Cuántos de nosotros leemos el horóscopo? ¿Cuántos nos guiamos por el horóscopo? Una época, muchos años, hace muchos años que yo leía eso. Y estaba como ávido de ver qué me decía aquel hablador. Y leía mi signo zodiacal. Eso es lo peor, porque yo me pregunto, si estos señores adivinan y saben el futuro y el número, hasta el número de la lotería, ¿por qué no lo hacen ellos? Vivan su vida bien, como le dice su horóscopo, compren el número de su lotería, gánenla y vivan su vida tranquila, no rebuscándose el día a día, luchando contra los demás por sacarle el dinero a otro, engañando. El horóscopo es prohibido por el Señor, y aquí lo dice que este señor se entregó en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Entonces, y hay muchas cosas, hay muchos agoreros, no solamente el horóscopo, sino muchos habladores también, y lo siguen. Incluso por televisión salen ahí, y no es sino llamar, y la llamadita cuesta, y después lo van, no, pero tiene una cita, tiene otra consulta, y pague estos vividores, ¿verdad? Inventan cosas. Dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta que encendió la ira de Jehová. Y ahí sí ya la cosa cambia, ¿verdad? La cosa se pone color de hormiga grave. Entonces mucho cuidado con todas estas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Con los agoreros, con los adivinos, el horóscopo y todas esas cosas. Eso no va. Pero fue aún más, dice aquí, fue aún peor. Además de esto, en el verso 7, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Ya, y sí, como dice por ahí, apague y vámonos. Idolatría. Una imagen. ¿Cuántos hoy en el mundo están adorando imágenes y siguen a los ídolos que están hechos de cera, de madera, y les piden, y son estatuas que... Leamos en Éxodo 20, el primer mandamiento, no te harás imagen semejanza, dice Éxodo 21, 22, el primer mandamiento que escribió Jesús en aquella vez las tablas de la ley, ¿verdad? No te harás imagen, es lo primero que el Señor dice. No sé si lo tengo acá, lo miramos un momentito. Éxodo 20. Y aún no entramos en razón. No queremos entender que una estatua o cualquier imagen no fundida no sirve, no hace, no. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Primer mandamiento de la ley que escribió Dios a Moisés en aquella época, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo estaba haciendo este rey Manasés, y es el ejemplo que no debemos seguir. Fuera idolatría. Aún fuera de estas estatuas que hay en muchos templos, idolatramos, ¿verdad? Un cantante, un músico, un equipo de fútbol, un actor, una actriz, o sea, tenemos diferentes tipos de idolatría que los preferimos a ellos antes que estar concentrados en la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado con estas cosas porque no nos conviene. Simplemente las escrituras. No son 66 libros como normalmente se dice, que está compuesto en 66 libros, pero esta es la palabra de Dios, ¿verdad?
Y por eso se le dice Biblia, porque son compendio de 66 escritos, pero son la palabra de Dios básicamente. Así de sencillo, es la palabra de Dios. Estudiarla, leerla y aplicarla en nuestra vida. Y aquí nos está diciendo cómo debemos y qué no debemos hacer, ¿verdad? Se me acaba el tiempo. Entonces, además hizo que todo el pueblo se extraviara. Claro, un líder tan reconocido y era el que mandaba, y lo que yo digo, eso se hace en aquella época. Entonces dice en el verso 9, 33:9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Y el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que no debemos ser piedra de tropiezo. Mucho cuidado. Grave ser piedra de tropiezo. Y aquí este Señor lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió que fueran y lo apresaran para bajarle el ego, para bajarle la temperatura que tenía en contra. Porque el Señor sabe disciplinar, sabe ponernos en su puesto. Y después resultamos, no sé qué me pasó, qué me está pasando, tengo mala suerte, es que a mí no gustan de mí. Y decimos por ahí que nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no soy monedita de oro. Siempre tenemos disculpas, siempre tenemos razones y cosas para evadir nuestra responsabilidad, nuestra seriedad para con el Señor. Entonces, cuando fue puesto en angustias, en el versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Ahí es donde entonces como que entró en razón, y eso a veces a nosotros nos pasa. Digamos, Dios, ¿qué me pasa? Cuando como que reaccionamos. Pero dice que oró, se humilló grandemente, o sea, hizo lo correcto de corazón, un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Ese es el llamado que ya nos hizo el Señor a muchos cuando hicimos decisión de fe. Y este es el llamado para muchos que no lo han hecho. Recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Hacer ese pacto, ese compromiso de cambiar su vida, de buscar, estar seguros una vida eterna en los cielos. ¿Verdad? Entonces es el Señor. Y aquí dice que se humilló grandemente. Pero en el versículo 13 dice, y habiendo orado a él, fue atendido. Ah, qué interesante. El Señor está ahí siempre, paciente para todos. Y aquí dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Qué emocionante. No solamente lo dejó su libertad de que estaba preso allí, sino que le dice, lo restauró nuevamente como ese gran líder. Entonces el Señor nos da y hasta mucho más. Recordemos a Job, no fue por su pecado, no fue por su mal comportamiento, pero a Job, porque tuvo fe y creencia, nunca declinó ni dio su brazo a torcer ante Satanás. Estuvo en lo peor físicamente, pero su corazón, su pensamiento hacia el Señor, lo que había allí, nadie se lo quitó. Lo que había en su mente, nadie se lo quitó. Nunca perdió la fe. Y el Señor le restauró hasta mucho más de lo que tenía, ¿verdad? Porque somos dados a que nos den las cosas materiales, pero el Señor quiere que nuestra mente y nuestro corazón estén firmes con Él siempre. Pase lo que pase, sabemos que tenemos una vida eterna y que el Señor está con nosotros. Está guiándonos y protegiéndonos. Y aquí este Señor entendió que había hecho mal, lo peor, y se humilló, y el Señor le escuchó y lo restauró nuevamente. Entonces ahí leímos que hizo nuevamente un gran reino, ¿verdad? Y aún todavía quedaban cositas, porque dice que aún el pueblo sacrificaba en lugares, pero en los lugares altos que habían sido hechos para otros dioses, lo hacían para nuestro Dios. De pronto un poquito de desvío, porque hay mucha gente así, muchas personas que aún son tercas, muchas personas que aún mantienen sus pensamientos, que están entre como que lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces son aquellos que están ahí y el Señor de pronto les toca su corazón y les ayuda a salir nuevamente. Otros se dejan tocar de Satanás, pero bueno, ahí dice que aún hacían dentro de lo anormal, hacían lo normal. Lo cuenta la historia, no para que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, derribó todo, entró en razón, y dice que luego ya murió Manasés y reinó su hijo Amón. Entonces, otro ejemplo de vida, otro ejemplo de liderazgo, que por más que haya sido un gran líder toda una vida,
flaqueó en el último momento también. Igual que su padre en el último momento, cuando estuvo enfermo, se sintió mal, hizo un compromiso con Dios y le falló, pero logró restaurarse. Y aquí también tenemos esa oportunidad, siempre. Y si estamos con el Señor, si hicimos decisión de fe, mantenernos firmes. Cosas pasarán, pero tenemos una vida eterna asegurada. Tenemos nuestra vida eterna asegurada. Entonces les invito a que ahora voy a cantar un coro que tengo aquí, que se llama Aunque al mundo no le guste, porque así es, ¿verdad? Muchos prefieren sus ídolos que al Señor Jesús. Va más la Virgen María que el Señor Jesús. Va más San Jorge, no soy yo, pero hay un San Jorge, más que Jesús. Hay Santa Teresa, Santa Ana, San Pedro el Bueno, o San Michael Jackson, ¿verdad? Sí, tantas cosas que vemos. Los prefieren a estos ídolos y les piden y les adoran más que a Dios. Entonces dice así: aunque al mundo no le guste, Cristo es el Rey de Reyes. Aunque al mundo no le guste, Cristo es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que lo digan los hermanos, ¿quién es el Rey de Reyes? Que lo digan los hermanos, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que lo digan las hermanas, ¿quién es el Rey de Reyes? Que lo digan las hermanas, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que digamos todos juntos, ¿quién es el Rey de Reyes? Que digamos todos juntos, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. ¡Qué bien! El Rey, el Señor Jesús, nuestro líder, nuestro maestro, a Él es a quien seguimos y buscamos alcanzarle ese ejemplo de vida, ¿verdad? Bueno, bien, amigos y hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día y por tu amor. Gracias por la gran obra del Señor Jesús, que dio su vida, Señor, por nuestro pecado y hoy por gracia nos ha dado la salvación. Entre tanto, ponemos, Señor, este día en tus manos para que nos guíes y nos protejas a cada uno. Todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos y hermanos, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad, que el Señor los bendiga.